La pregunta que pusimos en Twitter es, presidente Erdogan dice que hay pruebas sólidas que la muerte de Khashoggi fue una operación planificada. ¿El mundo condenará a Arabia Saudita? Allí posibles respuestas. Además, vamos a dar en este día también una buena vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo. En Venezuela habló el canciller Arreaza a través de su cuenta en Twitter en la jornada de ayer, refiriéndose a las recientes declaraciones de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Pompeo reconoció que las sanciones que Estados Unidos impone al pueblo de Venezuela han ocasionado un impacto adverso en este pueblo y que todo esto profundiza la difícil situación económica que se vive aquí. Las repercusiones ya voy a ampliarlas con nuestro corresponsal Luis Tavera. En Colombia estamos atentos también, hay panorama de lluvias por la región. En Barranca Bermeja el domingo se vivió una situación complicada, difícil, se generaron muertos y heridos. Ya voy también a actualizar los hechos. En Estados Unidos, Trump decidió comenzar a recortar o reducir de manera sustancial la ayuda que su gobierno le da a Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Por qué? Porque no han sido capaces, dijo, de detener a las personas que escapan de la violencia y de la miseria y que hacen parte de estas 7.000 personas de la caravana de los migrantes. Ese es nuestro segundo tema hoy. Los ciudadanos hacen una caravana interna en Honduras pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Y la caravana de estos 7.000 migrantes sigue rumbo a Estados Unidos y esto expone la crudeza de la miseria en el país. Preguntamos, ¿a quién le duelen los migrantes? Algunos de los temas que vamos a abordar hoy, ya me espera nuestro invitado también, caso Khashoggi, en este momento enciende las alertas en todo el mundo. Esas alertas no son de color amarillo, son de color rojo. Continúa en el foco internacional el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido el pasado 2 de octubre en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Este martes, autoridades turcas brindan un anuncio oficial de la investigación en curso. Los últimos elementos que se sumaron al caso fueron la utilización de un doble saudí para tratar de encubrir el crimen y la aparición de un vehículo con matrícula diplomática de Arabia Saudita en un estacionamiento en Estambul. Las explicaciones vertidas desde Riad sobre la muerte de Khashoggi no han convencido a las grandes potencias occidentales y han debilitado los ya pocos apoyos internacionales recibidos en el caso. Expresé el compromiso del custodio de las dos mezquitas santas, el rey Salman bin Abdulaziz, y el compromiso de Su Alteza Real, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, de velar porque la investigación sea exhaustiva y completa y que la verdad sea revelada y que el responsables será responsabilizado y se implementarán procedimientos y mecanismos para garantizar que algo como esto nunca vuelva a suceder. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos cómo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi moviliza el mapa geopolítico global y amenaza con romper importantes alianzas del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Sputnik a esta hora dice, la agencia de noticias de Rusia, hallan el cuerpo de Khashoggi en el recinto de la residencia del cónsul saudí en Estambul. El cuerpo del periodista Jamal Khashoggi fue encontrado en un pozo en este recinto de la residencia del cónsul general saudí en Estambul. Repito toda la información por la importancia de los hechos. Así como se lo estoy diciendo, lo está mostrando Sputnik a esta hora. Está en este artículo, en esta publicación, mostrando las declaraciones del jefe del Partido Patriótico turco, Doğu Perinçek. Me informaron fuentes confiables del Servicio de Seguridad de Estambul, dice él, que el cuerpo de Khashoggi había sido hallado en un pozo ubicado en el jardín de la residencia del cónsul general saudí. Lo dijo el político a Sputnik. Sigo. Hispan TV, que fue el primero que tuvo esta información al aire. Hallan el cuerpo de Khashoggi en la residencia del cónsul saudí. Fuentes confiables dentro del Servicio de Seguridad en Estambul me informaron que el cuerpo de Khashoggi fue encontrado en un pozo en el jardín de la residencia del Consulado de Arabia Saudí, ha afirmado el líder del Partido Patriótico de Turquía, Perinçek, citado por el portal turco Haberle en una afirmación extraoficial. Según esa versión,
15 agentes saudíes amenazaron con drogar y secuestrar a Khashoggi en la misión diplomática y luego lo asesinaron por estrangulamiento cuando opuso resistencia. Trataron de impedir que gritara, pero murió, declaró ese funcionario. Para ocultar los hechos, enrollaron su cuerpo en una alfombra, lo sacaron en un vehículo diplomático y se lo entregaron a un cooperador local para que se deshiciera del cadáver. Insisto, detalles a esta hora citados, estamos mostrando la fuente periodística donde se origina la información y las palabras o las declaraciones vertidas. Telesur dice, Erdogan dice que muerte de Khashoggi fue asesinato planificado. Hace minutos nada más terminó de hablar el presidente. Se refirió a esta muerte del periodista Jamal Khashoggi ocurrida en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Fue producto de un asesinato planificado, aseguró este martes el presidente de Turquía. Durante un discurso que dio en el Parlamento en Ankara, la capital, afirmó: hasta ahora la información y las pruebas que tenemos muestran y evidencian que Jamal Khashoggi fue violentamente asesinado. Y no hablar sobre un violento asesinato como este va en contra de la conciencia de la humanidad. Sin embargo, no quiso realizar acusaciones. Detalló que el asesinato fue planeado y ejecutado por un grupo de 15 personas. El jefe de Estado turco también enfatizó que el hecho no puede ser ocultado por inmunidad diplomática, a pesar de haber ocurrido en el consulado, oficialmente territorio saudí, dado que el recinto está en nuestro país. Así se despega entonces este hombre. La Verdad Noticias dice, Alemania pide suspender venta de armas a Arabia Saudita. Canadá responde. Alemania ha pedido a sus socios europeos y mundiales que suspendan esta venta de armas por el caso Khashoggi, una afirmación que ha hecho el ministro de Economía alemán. No tendrá consecuencias positivas si solo somos nosotros los que dejamos de exportar y son otros países los que cubren ese hueco, dijo este hombre. El primer ministro de Canadá respondió. Justin Trudeau afirmó: hay cláusulas que deben seguir los saudíes sobre el uso de lo que se les vendió. Si no cumplen esas cláusulas, definitivamente cancelaremos el contrato. Declaraciones que dio Trudeau a un programa de radio, Radio-Televisión Pública Canadiense. Allí entonces las múltiples aristas que tiene este caso. Jamal, colega, quien era periodista, comentarista también, comentarista político saudita, ex editor de periódicos, Arab News y Al Watan, cercano a los círculos internos de la familia real de Arabia Saudita, había ganado reputación como un reformista. Ya vamos a ver con nuestro invitado si eso es tan así. Fue asesor de Turki Al Faisal, ex jefe de inteligencia del reino y embajador en Estados Unidos y Reino Unido. Exiliado en el 2017 luego de unas críticas que hizo a lo interno en este entorno del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Escribió para The Washington Post, allí estaba trabajando, para The Guardian. El periódico Al Hayat prohibió sus escritos, donde criticaba la política de Riad en relación con Canadá, la guerra en Yemen, las duras medidas contra la disidencia. Entre los sospechosos de haber participado en este asesinato hay identificados. Nombre real, en este caso es lo que va a aparecer. 5 hacen parte de este grupo que suele escoltar al príncipe heredero bin Salman en sus viajes al exterior. Hablamos de Maher Abdulaziz Mutrev, destinado como diplomático a Londres, pero desde hace poco trabaja en la seguridad del príncipe heredero. Le acompañó en viajes a París y Estados Unidos, o sea que estuvo en la Casa Blanca y en Naciones Unidas. Salah Al-Tubayi, jefe forense de los servicios de seguridad. Taab Galed Al-Harbi, y también allí vamos a tener a Mohammad Saad Al-Sarrajni. Me va a dar vergüenza saber si la pronunciación es correcta o no, pero hago todo el intento. Miembros de la Guardia Real de Arabia Saudita, todos estos hombres que les estoy mostrando. Naif Hassan Al-Arifi, oficial de Fuerzas Especiales saudíes, también está en esta lista de sospechosos. Waled Abdullah Al-Shehri es mayor en las Fuerzas Aéreas, lo mismo que Mishal Saad Al-Bostani, lo tienen ahí, teniente de la Fuerza Aérea. Fíjense cuántas figuras, cuántos nombres y todos asociados a este mundo donde el reino toma decisiones. Angela Merkel pronunciándose sobre el caso, ya han escuchado al ministro de Economía alemán. Todos van al nudo, al negocio.
Primero, condenamos este acto en términos más contundentes, ha dicho la canciller. Segundo, hay una necesidad urgente de aclarar lo sucedido y estamos lejos, todavía muy lejos de saberlo. En lo que respecta a las exportaciones de armas, estas no pueden ocurrir en las presentes circunstancias. Pero ha dicho el ministro de Economía alemán, si nosotros dejamos de vender, que los otros también dejen de vender, porque entonces alguien va a cubrir el hueco. Estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Arabia Saudita es el tercer país del mundo que más dinero destina a comprar armas y dice que usa ese dinero en pos de su defensa. ¿Quiénes le proveen? 61% Estados Unidos, 23% Reino Unido, 3,6% Francia, 2,4% España. Mostramos aquí el periodo 2013-2018, es el último, el más actualizado. Me voy ahora con el analista internacional que nos acompaña en nuestro piso, George Sade. George, gracias. Has visto ya ahí, tenías todo un paneo, ¿cómo te va? Tenías todo un paneo de los hechos. Dejamos de lado lo escabroso, lo macabro. Has visto la cantidad de informaciones de cómo lo mataron en 7 minutos, cómo pusieron música para desmembrar su cuerpo. Un horror realmente. Quiero ir de inmediato. ¿Esto impacta en el panorama geopolítico mundial? Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque están involucrados. Recordemos una cosa, por ejemplo, Estados Unidos, en lo que respecta al Medio Oriente, hay un eje formado por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Y entonces al estar involucrado y de acuerdo a un miembro de la familia real, Al Saud, el príncipe Khaled bin Farhan Al Saud, hoy mismo estaba diciendo de que se acabó el futuro del príncipe heredero, futuro político estamos hablando. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso se acaba implica el futuro político de alguien que recién llega a la arena política y que además llega con unos contactos y con una educación preparado justamente para reinar. Sí, preparado para reinar y el hijo consentido del rey también. Ajá. O sea, no es cualquier hijo del rey, pero lo más importante es que empieza él, antes de ser príncipe heredero, ya empieza con la guerra de Yemen. O sea, ya venía con una fuerte ofensiva de ese eje precisamente para remodelar el Medio Oriente. Entonces, al fracasar en Siria, al fracasar en Irak, al fracasar, está fracasando en Yemen, que supuestamente era en 2 meses que iban a terminar, y ya llevan años. Entonces está fracasando en todo eso, el eje se está fracasando y eso no puede ser permitido, digamos, de buenas a primeras. Hay que luchar, hay que hacer algo. ¿Hacia dónde se voltean? Esa es la pregunta, la interrogante, digamos, para que lleve eso a nivel mundial. Podría ir a América Latina. O sea, el eje mismo, pero solamente a través de Estados Unidos, puesto que los otros dos intervienen, pero discretamente, sobre todo Israel interviene por debajo de cuerda. Estados Unidos, ¿qué va a hacer en América Latina para recuperar su prestigio a costa de las derrotas que está sufriendo en Oriente Medio? Por eso el mundo sí está implicado. Arabia Saudita, con todo su petróleo, está de capa caída ahora con esa crisis que está sufriendo. La familia real está dividida, precisamente por lo que mencionamos antes del caso de Yemen, e inclusive también cuando el príncipe heredero fue deteniendo a personalidades de la familia, entonces eso generó también ciertos conflictos que hasta el momento actual no se han subsanado. Y por cierto, por ejemplo, Turki Al Faisal, que lo mencionaron antes, que Khashoggi fue asesor de Turki Al Faisal, se tuvo que ir a vivir en Europa. Y es precisamente para evitar más, digamos, problemas con el príncipe heredero. El príncipe heredero es me atrevo a decirlo, es un monstruo. Iba a preguntarte, mientras te escuchaba, ¿quién le da el escudo de la impunidad a este hombre? Porque él puede decidir y hacer y deshacer en su reino. Sí.
pero porque alguien se lo permite, evidentemente. ¿Quién le aporta justamente el escudo, el blindaje que necesita este hombre para actuar de esta manera, para tomar estas decisiones como las tomó y les cuesta la vida a millones de personas en Yemen, para en este momento manejarse así, con un hombre de reputación, con un colega con opiniones fundadas y con evidencia en mano como Khashoggi? Bueno, le voy a dar un ejemplo para ilustrar eso. El hijo de Donald Trump declaró en una oportunidad que su hermana es la que manda en la Casa Blanca. Y allá, porque es la niña consentida de papá. El niño consentido de papá... La hemos visto con sus vestidos blancos de princesa bajando del avión y que para misiones humanitarias. Bueno, etcétera. El niño consentido y malcriado de papá es precisamente Mohammed bin Salman. Ahora, se supone de que están preparando al otro hermano, Khaled, que es menor, para ser el segundo príncipe heredero, tal como él lo fue de otro. Pero esto todavía no se ha aclarado. La cuestión de permitirle, se le permite. Recordemos que Donald Trump dice, su slogan desde un principio ha sido busquen el dinero. O sea, el norte de Donald Trump, del gobierno, de la administración estadounidense en la actualidad, es el dinero. Y el dinero está en Arabia Saudita, está en el Golfo. Esos protectorados del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, todo eso conforman una pieza muy importante para Estados Unidos que no permite que se hagan daño. Entonces, la última palabra que yo le escuché, por ejemplo, a Trump, no queremos perder las inversiones sauditas. O sea, él... Tampoco Alemania las quiere perder, escuchábamos al ministro de Economía, ninguno se lo quiere perder. Y todos son así, todos son así. O sea, hay intereses en todo el caso. Putin dice, por ejemplo, que Estados Unidos tiene parte de culpa en todo lo acontecido porque ese señor vivía en Estados Unidos, trabajaba para un periódico estadounidense y permitió que saliera así a una cita como esa en el consulado, que fue llamado al consulado en Turquía, porque no fue al consulado en Estados Unidos. O en Inglaterra, donde también residía, o sea, vivía entre las dos partes. Todas estas hipótesis apuntan a esto que finalmente Erdogan hoy dice. Esto fue un asesinato premeditado, planificado. Sí, definitivamente. Ejecutado con alevosía, es lo que agarra justamente el resto de la prensa carroña por los detalles escabrosos, por los dólares, armas, todo el condimento que está allí justamente aderezando este aberrante hecho. Hablemos de la ruta de las armas, porque ahí está justamente la ruta del dinero. Bueno, no solamente las armas, también las armas es muy importante, son millardos de dólares, que está ciento y pico millardos que está pidiendo ahora Arabia Saudita a Estados Unidos, solamente a Estados Unidos, pero también están otras inversiones. Hay una cuestión, Aramco, que es la compañía petrolera saudí. Que está saliendo a la bolsa históricamente. Va a salir a la bolsa y Estados Unidos quiere llevarla a la bolsa de valores de Nueva York. Y Gran Bretaña también quiere lo mismo. Entonces también hay una pugna ahí por quién lleva el Aramco a su bolsa de valores. Está también... Gran Bretaña, que va a tener un Brexit, entre paréntesis, y necesita una plaza sólida para que no se le vaya a Frankfurt justamente toda esa bicicleta financiera que está concentrada allí. Exactamente. Entonces hay un sinfín de cosas. Pero también hay un punto muy importante que es el movimiento sionista internacional, que maneja el sistema financiero y entonces, claro, y tiene que tener también esos fondos del petróleo depositados en sus cuentas. Entonces hay intereses de todo tipo ahí en Arabia Saudita y en el Golfo en general, que también, aparte de las armas que no necesita Arabia Saudita en realidad, pero que Estados Unidos creó a Irán como un monstruo, como un peligro para esos países, con el fin de obligarlos a comprar armas y, por otro lado, acercar a Arabia Saudita a Israel, quien, por su parte, ahora mantiene un silencio tenebroso en realidad, porque no sabe qué hacer.
Y el silencio de Israel se debe a que Netanyahu se jactaba de tener aliados árabes y claro, se refería a Arabia Saudita, Emiratos y todos esos, los protectorados, y entonces ahora resulta que le está saliendo el tiro por la culata, como se dice popularmente, y entonces ya no sabe cómo justificar esa gran amistad con Arabia Saudita, que comete crímenes de esa índole. Hace minutos terminaba de hablar Recep Tayyip Erdogan, y después de sus palabras, en las redes sociales rápidamente aparecían los pronunciamientos diciendo: está abriendo el tablero Erdogan para justamente volver a los brazos de su aliado político tradicional, que es Estados Unidos. ¿También está esa posibilidad? Mire, ahora Erdogan se ganó una lotería con ese asesinato. Vamos a hablar crudamente, o sea, nada de... ¿Cómo es eso de que se ganó una lotería? Sí, porque le salió... Él estaba mal con Estados Unidos, como acaba de decir, estaba mal con Israel, mal con Arabia Saudita, porque él es aliado de Qatar por la hermandad musulmana, y Arabia Saudita es de los wahabistas. Entonces, esa forma de asesinar, por cierto, viene del wahabismo, de esos fanáticos. Lo mismo que el Estado Islamista y el Frente al-Nusra, Al-Qaeda, todo eso viene del wahabismo. Entonces, modus operandi de grupo armado que sigue su manual de trabajo. Sí, es que esa forma de matar, de decapitar, todavía existe en Arabia Saudita. Nadie lo puede negar. El maltrato a las mujeres en la calle, que las jalen por el pelo y las tumban en el suelo, y todo eso porque dijo algo, hizo alguna seña que considera contra la religión, eso se practica todavía en Arabia Saudita. Entonces, esos son los protegidos por Estados Unidos de Israel. Entonces, es ahí donde Erdogan puede ganar. Utilizar, bueno, señores, ¿sacará, primero se pregunta uno, ¿sacará toda la verdad? ¿Hasta qué nivel va a llegar? Y si es así, ¿por qué lo va a hacer? Entonces ahí ya empieza ahora el negocio. Ya se comunicó con el rey, que él mismo lo llamó 2 veces. Sí. El rey supuestamente no estaba al tanto de lo que ocurría hasta que apareció en los medios saudíes. O sea, el rey estaba desinformado por los mismos asesores del príncipe heredero. De manera que ahora Erdogan va a explotar esa cuestión y quién sabe, de repente también puede ayudar a Qatar en esa negociación. Vamos a ir poniendo algunas respuestas, por favor, ya producción, vaya poniendo también algunas respuestas a esta palabra, al apellido Erdogan, que está de tendencia en Twitter en este momento. Si a esta hora se están levantando y están de este lado del mundo y no venían siguiendo el caso, no conocían justamente al presidente turco, cuando vean a Erdogan, seguramente van a hacer clic y van a empezar a ver los múltiples pronunciamientos mundiales que hasta ahora hay sobre la cuestión. Nosotros preguntábamos en redes sociales quién va a condenar a Arabia Saudita ante la fuerza de los hechos. 26% de ustedes dice sí habrá condena, 28% dice no, y 46% tiene claro que Trump los protege. Ya vamos a ir, mientras finalizo aquí nuestro análisis, también ir levantando otras voces que están allí apareciendo en redes sociales. Trump los protege, dice la mayoría como respuesta a nuestra pregunta en Twitter. Yo pregunto hasta dónde, porque justamente ahí seguimos todo el tiempo corriendo el límite y corriendo el margen y develando la verdad de los hechos. ¿Hasta dónde Trump puede proteger mientras proteja sus inversiones, su príncipe heredero? El príncipe heredero puede ser protegido por un chivo expiatorio, como puede ser el vocero que fungía de vocero de la coalición saudí para Yemen. Entonces, ese creo que es un general o algo así. Él es muy cercano al príncipe heredero y ya se ha hablado de que él será el chivo expiatorio, digamos. Entonces se irá reventando por ahí que el príncipe heredero no sabía nada. Digo, eso en el caso de querer salvar al príncipe heredero. A Estados Unidos le conviene la salvación porque es el que más se está acercando a Arabia Saudita a Israel. Por lo tanto, es necesario tenerlo. Entonces, la cuestión es
¿aceptará ese chivo expiatorio pagar las consecuencias? Ahí el dilema. Son 18 personas, según menciona Erdogan, que van a ser juzgadas. ¿Se quedarán calladas esas 18 personas? ¿O ya desde un principio el juicio será de media hora y todos condenados a la pena máxima, a la pena de muerte, y entonces muertos todos? Aunque en Turquía creo que ahora ya no existe la pena de muerte. El resto de las potencias mundiales, caso China, caso Rusia, ¿qué informaciones pueden llegar a surgir de ahí? Porque estamos hablando ya, Canadá se pronuncia pero por la venta de armas. Francia se pronuncia apelando a que exista una verdadera imposición de justicia. Merkel dice, yo dejo de vender armas, pero si dejamos de vender armas todos a Arabia Saudita. Claro. Entonces, claro, ahí van, y hasta ahora China y Rusia, ¿qué podemos esperar? También están implicados en toda esta red de intereses y objetivos que están mezclados en esta trama. No, también, claro, todo es por intereses. Hay una frase de Winston Churchill que dice, no hay aliados eternos, hay intereses eternos. Entonces todo es intereses en todos los gobiernos, no es solamente de esos, de las potencias. Pero la cuestión es que ahora China y Rusia, para mí, lo mismo que Irán, lo mismo que Siria, se pueden quedar como observadores, no necesitan intervenir, porque es en el otro campo, pues digamos, que se está rompiendo todo. Eso hace de que ellos se sientan más seguros de sus políticas y entonces ya pueden ver al otro como está. Nayara Tardo, que es nuestra compañera de tareas en Turquía, está apuntando en red social Twitter para continuar investigación y búsqueda del cuerpo de Khashoggi. Llegará hoy a Ankara la directora de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, Gina Haspel. Así que así, miren cómo cada uno va sumando aquí su actor político en este gran entramado que implica el caso Khashoggi. Ya voy a ir mostrándoles otros también, sobre todo de usuarios del mundo. Hoy nos levantamos con dolor de estómago a medida que fuimos conociendo más y más detalles de este hecho. ¿Qué titular le pondrías a esta hora a la noticia, ya para cerrar el análisis? ¿Por qué lado irías? ¿Por el lado de los intereses, por el lado de la impunidad, por el lado de la afectación de una decisión como esta en el tablero geopolítico mundial? ¿Por qué lado irías, Josh? Yo más que todo por el discurso de Erdogan, que en realidad fue menos de lo esperado. Eso también a esta hora repercute mucho. Menor de lo que él dijo. ¿Por detalles, qué te parece no dio que detalles. Ajá. O sea, dio algunas cositas que son 18. O sea, no son 15, son 18. Pero es que había una avidez por conocer la noticia, o realmente él solo hizo un teatro de operaciones muy liviano. Por eso digo de que él está jugando política más que justicia, pues digamos. Está buscando a ver cómo, y es normal porque es presidente de un país y tiene que velar por los intereses de su pueblo. Pero es el país donde se comete el homicidio. Sí, pero también tiene que velar por el interés de su pueblo. ¿Qué es lo que vale más para su pueblo? ¿Cómo se llama? El dar todos los detalles o ir dándole alargue a la cuestión a ver qué puede pescar en ese río. Es para mí eso es lo que está buscando Erdogan. Porque recordemos que Erdogan fue execrado pues, por todos, por todo Occidente. Entonces es una oportunidad para recuperarse. ¿Eso implica también recuperarse económicamente, que lo necesita en este momento Turquía? Claro. Pueden haber inversiones sauditas también. Ajá, iba a preguntarte eso. ¿Y eso qué implica? ¿Mover qué terreno? ¿La política o la economía? No, es que la política se mueve al son de la economía. Eso. Ahí va justamente la gran cuestión. Sí. A esta hora, ya para cerrar, voy sumando informaciones también sobre este Erdogan que veíamos hoy y ahora Turquía posicionado como etiqueta en red social Twitter, hablando justamente de las múltiples informaciones de este discurso de Erdogan, presidente turco. También hay que decir que la planeación del asesinato, monstruosamente planeado es el término que ha usado Erdogan. Ajá. Así que también esto va en múltiples agencias de noticias, va siendo resaltado a esta hora. Alberto Cerón dice, por ejemplo, si esto hubiese pasado con el gobierno de Venezuela y no con el de Arabia Saudita, ¿qué habría hecho USA, España, Unión Europea, mejor dicho, los que se hacen llamar mundo civilizado? Exacto. ¿Qué habría dicho
cerremos. ¿Qué había dicho según tu opinión? ¿Qué van a decir? Ya hubieran invadido, ya estarían aquí. Además, a esta hora, sumo, partido gobernante de Turquía dijo que Jamal fue víctima de un asesinato, rechazando la versión de Riad de que murió en una pelea. Mientras crece la incredulidad por las diversas versiones saudíes sobre la desaparición del periodista. ¿Quién lo dice en este caso? Reuters, la agencia de comunicación. Así entonces, con esa información final de Reuters, vamos cerrando el tema. Gracias, George. Cada vez que vienes nos aportas información extra. Gracias. Hoy todo este equipo ha consultado las formas de pronunciación, el impacto geopolítico. Hemos tomado nuevas fuentes justamente para hacer el seguimiento de este caso. A todos, pausa rápida. Ya seguimos con otros temas. En Venezuela, el canciller Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, se refirió a las recientes declaraciones de Mike Pompeo. Repercusiones a esta hora, Luis Tavera. Luis, cuando quiera, amplíanos, por favor. Saludos. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció una vez más las declaraciones injerencistas por parte de la Casa Blanca, en este caso por Mike Pompeo, quien aseguraba que las sanciones impuestas sobre Venezuela no solamente son para el gobierno, sino contra el pueblo venezolano. Ya el gobierno de Venezuela ha denunciado en varias oportunidades que este tipo de bloqueo financiero, este tipo de ataques mediáticos, no solamente buscan quebrantar un gobierno, sino que también tratan de desestabilizar al pueblo venezolano, quien al final es quien ha sufrido y denuncia esta crisis económica y esta guerra económica que han implementado y también que ahora reconocen que el gobierno de Estados Unidos es quien está detrás de todos estos planes denunciados por el gobierno de Venezuela. El canciller ha mantenido su postura que Venezuela seguirá defendiendo su autodeterminación y también seguirá impulsando lo que es su agenda de gobierno, que siempre busca la paz y la integración de los pueblos. También se refería a que el gobierno de Venezuela mantiene también una posición de diálogo con el gobierno estadounidense, quien se ha negado además de poder propiciar un escenario de diálogo entre estas naciones. Gracias, Luis. Voy rapidito acá mostrando, mi amor, Iván en la cámara. Fuertes lluvias, como es lo que voy a hablar de Colombia, quiero mostrar en Venezuela esta situación, porque todo Centroamérica está pasando por este momento. Fuertes lluvias causan inundaciones en el área metropolitana de Caracas. Ayer fue un diluvio, señores, ¿sí? Al punto que el Guaire, que es un río que rodea a Caracas, produjo un desbordamiento parcial, 100 viviendas anegadas en Petare. Por eso también aquí este equipo ha estado muy pendiente de nuestros compañeros que viven allí en Petare. Autoridades monitorean este río con aeronaves pilotadas a distancia, ratificando a los ciudadanos que cualquier eventualidad deben cuanto antes comunicarse y hay líneas gratuitas a disposición. Sigo de largo, cuidado Iván. Ya sigo con este. Aguaceros meten miedo en todo el país, lo dice Últimas Noticias. Caracas, Táchira, Mérida, Falcón, Monagas, Trujillo. Lluvias torrenciales que desde hace varios días azotan el territorio han causado deslizamientos, desbordes de ríos y quebradas. Esta foto es por demás elocuente. Eso, Ivancito, más abajo, ahí vamos. Esta foto corresponde a la ciudad capital. Avanzo. A ver, aquí me quedo. Esto es muy delicado, por eso lo quise dejar para el final. Detectan infiltrados para colapsar servicios básicos. Diario Vea. Mucho cuidado con esto. La información la da la vicepresidencia de Propaganda, Agitación y Comunicación del PSUV, Tania Díaz, quien llama, es el momento de ponernos en acción. Ayer hubo una rueda de prensa del partido, del PSUV, dando justamente más precisiones sobre este punto. Además, si sigo mostrando información, me quedo aquí. Necesito ayuda porque están pesados todos. Vénganse con este titular y ahí viene Chavecito y se lleva todos los periódicos. Aquí está el alerta. Pronostican 36 horas más de lluvia. La cosa no cede. Vente, Ivancito. Chao, mi Chávez. Periódicos. Pronostican 36 horas más de lluvia, decía.
La mitad de Caracas quedó inundada, 4 horas de torrencial aguacero ayer. La autopista Francisco Fajardo, que es muy importante a la hora de la distribución, a la hora de circular justamente por toda la ciudad. La autopista Francisco Fajardo, a la altura de Altamira, no es la primera vez que pasa, esto es recurrente, era un lago, lo mismo que la avenida Libertador, lo mismo que la Guairita en Bauruta, lo mismo que el Guaire en la California Sur, Macaracuay, Petare. En Vargas la situación también se ha puesto difícil en Puerto Carayaca, Vargas es zona costera. En Táchira hay emergencia naranja, hay puentes caídos, hay carreteras arrasadas. Esto es para que vean cómo está la cuestión en Venezuela. Me voy ahora a Colombia, Barranca Bermeja. Cuando quiera, José Manuel, adelante. El deslizamiento de tierra se produjo en el barrio San Silvestre, en Barranca Bermeja, luego de las lluvias que iniciaron en la noche del domingo y se prolongaron durante la madrugada del lunes. Esto ocasionó el deslave o el derribo de tierra sobre 3 viviendas, ocasionando la muerte de 9 personas, entre ellas 5 menores de edad. Los organismos de control y de emergencia han notificado en las últimas horas que fueron rescatados 3 menores de los escombros, así que hasta el momento la emergencia ha sido superada. Por el momento, organismos de seguridad y de emergencia de la región y a nivel nacional han prestado su colaboración a las diferentes familias que se vieron afectadas por este deslizamiento de tierra. Serán también entregados subsidios de arriendo e iniciará el proceso de reubicación de estas familias. También han indicado las autoridades regionales y nacionales que por favor presten atención a los diferentes anuncios de emergencia que pueden presentarse en diferentes regiones del país y que las autoridades pueden estar dando a conocer durante estos tiempos de lluvias generalizadas en diferentes regiones del país. También les han dicho a la comunidad que por favor no compre terrenos de dudosa procedencia y donde haya un alto riesgo de deslizamiento, que pueden acercarse a las diferentes alcaldías a comprobar la veracidad o la legalidad, mejor, de estos terrenos. Así que son 9 los muertos de este deslizamiento en el barrio San Cristóbal, en Barranca Bermeja, 9 muertos, 5 menores, 4 adultos. Muchas gracias. Hago un paréntesis chiquito. Me voy a mostrar el nuevo Herald, que también tiene una información que tiene que ver con la cuestión climática. Atentos y desplegados con eso. ¿Por qué? Porque los organismos de prevención de toda nuestra zona están alertas. Hay un huracán, recuerden que por acá va la caravana migrante. Hay un huracán, Huila, que se intensifica antes de golpear México. Así que atentos a esto. El lunes Huila se convertía en tormenta extremadamente peligrosa, categoría 4 en el Pacífico Oriental. Podría tocar tierra entre Mazatlán y Puerto Vallarta en los próximos días y eso es ya en la costa mexicana. Sí, atentos entonces, hablamos de que Huila va con vientos de más de 130 kilómetros por hora. Dejo la cuestión climática, vuelvo a Estados Unidos. Como no pudieron parar la caravana migrante que partió de San Pedro Sula en Honduras, Trump dijo: se recorta, se reduce el presupuesto con esta idea de clean para abajo la caja y vamos a ver cómo reciben la información Guatemala, Honduras, El Salvador. Alinas de Estados Unidos con más repercusiones de la decisión de Trump. Te sumamos, compañera, buen día. Faltan 2 semanas para las elecciones intermedias y Trump ha hecho de la caravana migrante un asunto electoral. A través de su cuenta de Twitter declaró que cada vez que vean una caravana o personas que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a este país, piensen y culpen a los demócratas por no darle los votos necesarios para cambiar las leyes que calificó de patéticas en materia migratoria. Recuerden, dijo, las elecciones intermedias, pero esto no cesó ahí. La tarde de este lunes acusó a los miles de migrantes en busca de asilo de ser algo horrible y quienes dijo tienen que ser detenidos en la frontera. Acusando a Guatemala, Honduras, El Salvador y México de no hacer su trabajo, Trump dijo que contempla recortar significativamente la ayuda financiera a los países centroamericanos, específicamente Guatemala, Honduras y El Salvador, a quienes dijo Estados Unidos les paga mucho dinero anualmente. Aseguró que estos países no han hecho nada por los Estados Unidos a pesar de los cientos de millones de dólares, pero si esto no fuera suficiente, también aseguró que en la caravana van criminales y desconocidos del Medio Oriente.
Gracias a todos, compañeros. Sigo con Prensa Latina. Presidente de Perú impugna ley que favorece a ex gobernante Fujimori. Martín Vizcarra observó una ley aprobada por el Parlamento día 22 para que reos adultos mayores y enfermos cumplan sus condenas en prisión domiciliaria, criticada por beneficiar al expresidente Fujimori. ¿Qué quiere decir que tomó esta decisión Vizcarra? El mandatario informó que hoy se envió al Congreso la observación, es decir, que se abstuvo de poner en vigencia la ley y la devuelve al Poder Legislativo, lo que consideró plenamente justificado. Otro punto, Al-Mayadin, Siria, abandono de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares ruso-estadounidense abre camino a la carrera armamentística. Quien levanta la alerta es este hombre, viceministro de Exteriores, Faisal Al-Mikdad. Denunció que Estados Unidos no pone ningún límite en el uso de armas y que ha emprendido una carrera armamentística en el mundo. También hablaba de lo que hicieron en Deir ez-Zor hace 15 días, con municiones con fósforo blanco. Estuvieron atacando en la localidad de Hallín, esa coalición internacional. Ahí entonces Al-Mayadin con la información. Siempre nos escribe Agenda Abierta Guillermo. Guillermo está diciendo, toma esta decisión Trump, entre tantos comentarios que compartía, toma esta decisión Trump por algo. Trump se quiere ir del acuerdo nuclear, dice él, es por Mohammed bin Salman, para cubrirlo al príncipe. Gracias a todos los que escriben. Se viene el momento de cambiar de tema, de prepararnos ya para otro contexto. Ya a esta hora vamos a ir también al panorama deportivo. Lista Yuli Torres con nosotros. Bienvenida, mi amor. Claro que sí, Marce. ¿Cómo estás? Le pones color y sonrisa a la mañana. Ay, gracias. Hemos tocado temas así como, uy, terrible, lo del caso Khashoggi, muy fuertes, así que vamos a cambiar contigo, ¿dale? Claro que sí. Te seguimos. Muchas gracias, mi La querida. caravana de Yuli. Vamos. Vamos más bien por esta caravana deportiva, claro que sí. Contándoles que la atleta colombiana Caterina Ibargüen fue designada por la Federación Internacional de Atletismo entre las 10 nominadas al premio Atleta Femenina del Año. Ibargüen aparece entre las 10 aspirantes al máximo galardón de la IAF. La entidad rectora del deporte anunció este lunes el grupo de atletas elegidas, entre las que se destacan, entre otras, la heptatleta belga Nafissatou Thiam, también la sudafricana Caster Semenya, que nunca lo ha ganado, y la saltadora de altura rusa Marina Latiskene. La ganadora se conocerá el próximo 4 de diciembre en la gala anual que tendrá lugar en Mónaco. Cambiamos de disciplina deportiva, nos movemos del atletismo al deporte de la pelota caliente. Nos vamos al béisbol, contándoles que Venezuela continúa su racha victoriosa en su paso por la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 al derrotar 7-2 a República Dominicana. La selección venezolana se enfrentaba a República Dominicana por el pase a la siguiente ronda, el Super 8 del Mundial Sub-23, en el estadio 18 de junio de la ciudad de Montería, en Colombia. Venezuela no esperó mucho y ya en la primera entrada picó adelante con un par de errores de la defensiva dominicana y un hit de Anthony Concepción traía la primera rayita del juego. Más adelante Rodríguez con su segundo robo de la tarde y un error del shortstop Quisqueyano significaría la quinta anotación para la selección nacional. 5-2 y ampliaba la ventaja. Por su parte, Jesús Lujano trajo las 2 rayitas con un doble al jardín derecho para darle la victoria total a los vinotintos, 7-2 en la parte baja del octavo. Por otro lado, les contamos que México venció a Colombia y aseguró el boleto al Mundial de Béisbol Sub-23 a la siguiente ronda con un resultado de 7-6. Los mexicanos vencieron al equipo anfitrión en un partido de altas y bajas. Un juego que comenzó a las 8 horas local de lunes y culminó pasada la medianoche. Esto fue en el estadio Edgar Rentería de la Arenosa, la ciudad de Barranquilla. La victoria hizo que a Colombia se le complicaran las cosas, ya que ahora deberá ganarle a uno de los 2 equipos con los cuales se va a enfrentar. Tendrá en lista a Japón, actual campeón, y también a China Taipei. No lo tiene fácil, en este caso Colombia. Y vamos a ver los partidos que hay precisamente para esta jornada también decisiva y va a estar de infarto. Tenemos entonces Holanda contra China Taipei, Venezuela, bueno, se enfrentará a Corea, lo hablábamos, Venezuela se mantiene invicto, igual que Japón por el grupo A y Venezuela por el grupo B.
Tenemos entonces más compromiso. República Checa también se medirá a Dominicana. Ahí tenemos entonces encuentros. Por este lado también avanzan los del otro grupo. Japón ante Colombia, partido complicado, lo decíamos ahorita, actual campeón Japón, y Colombia pues que busca ese etiquete que le hace falta para la siguiente fase. Tenemos también a Puerto Rico ante Australia, entonces espera Colombia a ver qué ocurre con los demás encuentros, pendiente por supuesto para el pase a la siguiente ronda. En caso de que pierda contra Japón y que pierda también China Taipei, pues el próximo encuentro de estos dos equipos estaría a muerte, porque solamente quedaría un cupo disponible. Acción por cuenta del mundo del béisbol. Así vamos nosotros cerrando este bloquecito deportivo, mi querida Marcela. Tenemos béisbol en Barranquilla, en Montería, en Colombia con este Mundial Sub-23. Y bueno, aquí un poquito aplazado que ha estado el béisbol aquí en Venezuela. Sí, claro. La lluvia ha hecho estragos un poquito. Y además aquí los resultados adversos, así que nuestros compañeros no levanten la mano hoy, ¿sí? Yo los veo como muy tranquilitos a todos. Sí, ajá, la vean las caras. Y hay alguien, está Colmenares por allí, pero está muy atrás, que se trajo un suéter muy bonito de color blanco de los Dodgers. ¿Ves? Entonces me dice empieza también, la Serie Mundial. Ya empezó cada uno vendiendo también en la Serie Mundial sus preferencias, Yuli. Claro que Pausa rápida, me va a faltar el tiempo. Los espero a las 8. Chao. En Honduras, miles de personas gritan fuera Job en repudio al gobierno de José Orlando Hernández, que solamente ha dejado delincuencia y violencia desmedida, provocando una serie de protestas que solo han dejado cientos de personas heridas, muertos y detenidos. Los hondureños han recurrido a la migración como solución a sus problemas, huyendo del capitalismo salvaje que no les permite una fuente de empleo que garantice cubrir sus necesidades básicas y todas sus consecuencias. Además, rechazan el gobierno ilegítimo de Hernández, catalogándolo así por sus ciudadanos tras la última elección presidencial, donde lo acusaron de fraude gigantesco por los resultados y su reelección contra la Constitución. A pesar de las nuevas decisiones de Donald Trump, el mandatario no para de amenazar a Honduras. Esta vez, chantajeó de deportar a unos 57,000 hondureños que han vivido en Estados Unidos desde que un devastador huracán arrasó con su país hace 2 décadas. Análisis y diálogo en Agenda Abierta. La Vanguardia dice, convocan a marcha por la dignidad en solidaridad con inmigrantes hondureños, en solidaridad con este grupo de ciudadanos que está marchando rumbo a Estados Unidos. Desde la zona norte hasta Tegucigalpa, la marcha parte de un sitio conocido como La Barca, extremo sur del departamento de Cortés. Va a ser un recorrido de unos 200 kilómetros por la principal carretera del país para llegar a la capital. Allí, en la conclusión de esta marcha frente a la Casa Presidencial, ya hay líneas claras para presentar un documento final. Hay un afiche difundido por esta coalición que promueve la manifestación. ¿Lo sacamos o emigramos? Es lo que dice este afiche en alusión tácita al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Además, miren Telesur, Trump recorta ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador. Trump aseguró que tomó esta medida por la ineficacia de los gobiernos de estos países al no impedir el avance de la caravana de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Además, también estamos en redes. Nuestra corresponsal, Gilda Silvestrucci, publicando desde diferentes sectores sociales y políticos, se convoca en Honduras una caravana interna para demandar la renuncia de Juan Orlando Hernández. Allí entonces el punto planteado para hoy. Y si sumo este tuit de Iván Angulo en la red social, encontramos Trump y sus secuaces de la OEA ve cómo se desesperan, creo que quiere decir, al ver cómo reaccionan los verdaderos migrantes, consecuencia de nefastas políticas neoliberales y golpes de Estado provocados en Honduras y Centroamérica. No es una caravana turística, es indignación. Y este término caravana también lo refuta uno de nuestros televidentes diciéndonos, hasta Telesur dice caravana, y no es caravana. Ahí en Honduras dicen es indignación. Así cada uno ha ido encontrando en el término una acepción distinta. Si quieren, dejamos ese video también para ir permitiendo la lectura de esa información contenida allí.
otro tuit, el de Andrés. La crisis en Venezuela es producto de un embargo económico de Estados Unidos. Deberían hablar de Honduras, dice él. Miles huyen de ese país gobernado por la derecha. Estos niños en medio del río no son niños venezolanos, son niños hondureños que luchan por su vida, huyendo de un gobierno ruin. Yo acotaría, no son niños que están en Europa, además en el Mediterráneo, tratando de salvar sus vidas. Son de aquí, son nuestros, son de este continente americano que tantas veces le ha dado de comer a tantos países en guerra, empezando justamente por los de Europa. Además, palabras de Salvador Nasralla, ya las veo aquí, ex candidato presidencial de Honduras. Él ha dicho, esta cuestión no le importa al gobierno de Honduras. Honduras vive de las remesas. El principal rubro que mantiene Honduras son los 15 millones de dólares diarios que ingresan a Honduras, producto de las remesas. De eso vive prácticamente el país. Por eso al gobierno no le importa que la gente se vaya, porque es el ingreso de divisas que le permite al gobierno mantener una moneda estable y quedarse en el poder. Allí el ex candidato presidencial con su pronunciamiento, me quedo revisando Honduras, uno de los países más violentos del mundo, lo hemos mostrado aquí, tasa de homicidios 43 por cada 100.000 habitantes. Esta es información oficial aportada por el Banco Mundial y además 7 de cada 10 hondureños viven en la pobreza. Nos ayuda a entender por qué necesitan irse del país para sobrevivir en otro. Encuesta hecha en diciembre de 2017, organismo oficial de estadística, está dando estos números. 64,3% de la población está en condiciones de pobreza. Pobreza extrema, 40,7% de la población. 20% de la población vive con menos de $1 al día. Datos económicos para entender entonces qué es lo que pasa en el país. Trump decide quitarle la ayuda que le daba ayuda al gobierno de Honduras. Desde hace décadas, Honduras recibe ayuda de Estados Unidos buscando mitigar la pobreza y atender desastres naturales. Más de un hondureño en la caravana ha dicho, no me importa que la saquen o que la pongan porque a mí nunca me llega. Esa es la percepción ciudadana también que hay. Entre 2016 y 2017, USAID le envió al gobierno de Honduras 175 millones de dólares. El 3 de octubre, 48 millones de dólares adicionales. Y la pregunta es, ¿a dónde se fueron? Porque queda claro que esta caravana no va a parar de avanzar. Y ahí la cuestión que hoy nos compete. Tegucigalpa está Gilberto Ríos Grillo, me va a acompañar, es integrante del Partido Político Libertad y Refundación, dirigente también de Libre Alianza. Hola Gilberto, gracias por atendernos. Hola Marcela, buen día. Muy amable por esta invitación, muy importante en esta coyuntura. Siempre muy agradecido con Telesur. Muchas gracias a ti por atendernos, te lo digo nuevamente, por lo que implica estar siendo reclamado por los medios con tu voz para entender por qué se van. ¿Qué tenemos que contar de Honduras? Bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, el caso se ha complicado en el caso del tema económico y social por el fraude electoral del 2017, sin duda, y por la falta de esperanza en el sentido de que esta situación política en el país se pueda mejorar. De hecho, estamos ante una situación realmente desesperanzadora, digamos. Esas cifras que incluso ustedes están presentando ahora mismo son cifras que yo pondría en dudas porque aquí se han modificado muchos los parámetros de medición del tema de la violencia, pero también del tema de la pobreza y de la extrema pobreza. Esas cifras son conservadoras. CEPAL publicaba para finales del año pasado un 68-69% de pobreza, lo que significa casi 6 puntos más de lo que ahí se grafica, y eso demuestra que en 9 años de gobierno del Partido Nacional, que son digamos los años que vinieron después del golpe de Estado, el tema de la pobreza, el tema de la miseria en el país no se disminuyó, al contrario, se profundizó. Y ante no tener, digamos, una expectativa de que políticamente las cosas puedan mejorar en el país, ante un recrudecimiento de la violencia y ante un cinismo permanente por parte de el gobierno, en el sentido de decir que la situación está mejorando permanentemente cuando se está sintiendo que ha empeorado,
pues lógicamente la población tiende a salir, ¿no? A migrar, a no encontrar alternativas en el país y a buscar alternativas fuera de este. Por eso justamente quisimos, y valoro de manera muy especial que entres de una vez en el tema, Gilberto, por eso quisimos agregar que eran datos del 2017 de la Oficina de Estadísticas del país y el otro eran datos directamente del Banco Mundial, como para que vean que con tamañas fuentes, aún así, está diciendo Gilberto, se quedaron cortos porque en tiempo muy rápido ya esos números cambiaron. Estaremos entonces vigilantes y chequeando también este espacio. La otra pregunta, y con esto cierro, Gilberto, ¿sirve salir a la calle pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández en el momento en el que Trump quita la ayuda al país? Claro que sirve, claro que sí. Es importante siempre la protesta social. Es algo que en el país se ha combatido mucho. La derecha, los medios de comunicación oficialistas han tratado de mantener a la población reprimida, con un mensaje claro de que quien salga a la manifestación podrá terminar en una cárcel, como tenemos aún 5 compatriotas en cárceles de máxima seguridad desde noviembre del año pasado. Tenemos 40 asesinatos, de los cuales políticos después del fraude electoral, de los cuales Naciones Unidas reconoce que hubo 23 cometidos directamente por la Policía Militar del Orden Público, y tenemos compañeros estudiantes muy jóvenes viviendo en el exilio. Entonces es toda una política para desmovilizar, para que el pueblo no se manifieste, y ante eso la movilización, la caravana interna que se está organizando desde el norte del país, que es uno de los sectores más productivos de Honduras, pero que a la vez está expulsando más migrantes por la condición económica de Honduras. Desde allá va a salir una caravana este día martes a las 11 de la mañana en dirección a Tegucigalpa, y la convocatoria es nacional. Salen caravanas desde todos los puntos cardinales del país, y la idea es hacer una manifestación masiva que demuestre el rechazo, el repudio popular a un régimen. Esto ya es un régimen, esto no es un gobierno. Las elecciones fueron robadas en 2 ocasiones después de un golpe de Estado, y la situación de concentración de la riqueza nacional o de la riqueza socialmente producida en pocas manos es exagerada, ¿no? En la misma medida que crece la pobreza y la miseria. Entonces, para el pueblo lo único que le queda es la protesta pública, aún y con esta represión de la que hablamos, y por eso volver a la calle, volver a manifestar, volver a plantear los problemas que nos tienen, como nos tienen en Honduras, bueno, es necesario, es importante. Nosotros estamos en total respaldo a la caravana. Ayer el Partido Libertad y Refundación dio una importante conferencia de prensa donde dio instrucciones a toda su militancia a nivel nacional para que acompañara toda manifestación pacífica en contra del régimen, en favor de la caravana de migrantes, y que demande, que denuncie esta situación de calamidad que están viviendo los compatriotas. Se hablaba en un principio de que la caravana era de 7.233 hondureños. Ayer un diario mexicano reportaba que se contabilizaban más de 14.000 hondureños en la caravana. Es posible porque se han unido otros en el camino, porque se han animado a partir muchos más. Es decir, la crisis, la calamidad con la que viven los hondureños los está obligando a salir, los está obligando a buscar nuevos horizontes en Estados Unidos. Y esto lo que demuestra es que la inconformidad aumenta, y que esta falta de oportunidades pues da caldo de cultivo para que haya también cambios políticos en el país que son tan necesarios, y eso solo se puede lograr a través de la movilización y la organización popular, y elevando por supuesto los niveles de conciencia de la población hondureña. Gilberto, muchas gracias, estaremos allí con las cámaras. Hasta luego. Ciudadanos hacen caravana interna pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, mientras la caravana de 7.000 migrantes, que él habla ya de un número doblado, casi 14.000 según fuentes mexicanas, muestra justamente cómo expone la crudeza de la miseria en Honduras. ¿A quién le duelen los migrantes?, preguntamos en Twitter. 60% de ustedes que respondieron dicen a nadie. 1% dice le duele a ACNUR, con sus embajadores
regados por el mundo, yendo al lugar de los hechos tipo Angelina Jolie. 39% le duele a los pueblos libres. Me espera Lucía Córdoba para seguir informándonos. Gracias a todos. Lu, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marce? Buena jornada. Muchas gracias. Aquí vamos, pasando la lluvia. Frito, viene ¿no? agua, capeando Lindo el amanecer temporal. a pesar del temporal de ayer. No se te nota, mi amor, ¿eh? Bellísima. Nos vemos. Chao. Empezamos con noticias.